Un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres detectó 12 zonas costeras de riesgo de inundación por el cambio climático. Entre ellas figuran, por ejemplo, zonas bajas de Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Talcahuano, entre otras. Para hablar del tema nos acompaña Jorge León, investigador principal del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, Jorge, para ir entendiendo, para quienes nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿qué condiciones deben cumplir o qué condiciones cumplen estas zonas para que ustedes las califiquen como zonas de riesgo de inundación a raíz del cambio climático? Tenemos miles de kilómetros de costa y ustedes apuntan más bien a estos 12 puntos. ¿Qué condiciones cumplen? A ver, esta zona, estos 12 municipios que nosotros analizamos en mayor profundidad, básicamente concentran una serie de equipamientos, población, infraestructura en cotas que son potencialmente riesgosas, particularmente bajo los 10 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, eso lo hace susceptible en un escenario de cambio climático donde los niveles del mar no solo están aumentando, sino que además fenómenos como las marejadas se están haciendo cada vez más recurrentes. A ver, ¿hay algunas zonas que sean dentro de estas 12? Porque ustedes también enumeran unas que están en más riesgo que otras de alguna forma. ¿Cuáles son las que están quizás en un escenario de mayor riesgo que las otras? En particular, nosotros hicimos un análisis preliminar de las 106 comunas costeras de Chile, donde vive más o menos como el 25% de la población del país, y de ahí seleccionamos estas 12 que tú mencionas. Ahora, dentro de estas 12, en particular, hay comunas que por su misma naturaleza están muy expuestas a las amenazas costeras, como son las comunas insulares, básicamente Juan Fernández, Isla de Pascua, que están desarrolladas urbanamente en zonas costeras muy bajas, pero también tenemos otras, como Viña del Mar, por ejemplo, donde tenemos un nivel de población viviendo en cotas potencialmente bajas. ¿Qué se debe hacer en estas zonas? Me imagino un trabajo a largo plazo. Uno se imagina que después de lo que sucedió el 27 de febrero del 2010, ya existe cierta cultura respecto al peligro de vivir en la costa, en nuestro país, en zonas proclives a inundación en caso de tsunami, como decías tú, marejadas. Ya existe una cultura que quizás hace 15 años no existía con la profundidad que existe hoy día. ¿Qué es necesario ir avanzando para este fenómeno que es más bien crónico, que se va a mantener en el tiempo y que va a ir empeorando solamente? Yo creo que tenemos que separar las posibles soluciones en diferentes escalas de intervención y de tiempo. A largo plazo, como tú bien señalas, lo más lógico es avanzar en la modificación de los instrumentos de planificación territorial, que son en último término los que determinan que se puede o no se puede construir en diferentes lugares de las ciudades. Nuestros instrumentos son bastante permisivos. El análisis que nosotros hicimos muestra que de estas 12 comunas apenas hay una que menciona el cambio climático explícitamente, que es el Plan Regulador Comunal de la ciudad de Arauco. El tema de los tsunamis que tú mencionas, a pesar de lo que ocurrió en los últimos 10-15 años, solamente 5 de estas 12 comunas lo mencionan explícitamente. Entonces tenemos que avanzar hacia la modificación de este instrumento de una forma tal que incorporen estas amenazas de manera explícita y por lo tanto determinen que ciertas cosas o cierto uso de suelo, en particular las residencias, por ejemplo, o infraestructura crítica como escuelas, centros de salud, no se puedan ubicar en estas zonas expuestas a esta amenaza. Sí, en una escala más específica y temporalmente más breve, existen en el mundo ejemplos de soluciones defensivas, es decir, construir defensas costeras que están cada vez más basadas en la naturaleza, antes que ejecutar muros o grandes obras civiles de retención. Se está usando mucho la naturaleza como una forma de mitigar la fuerza del mar y de esta forma proteger áreas puntuales que ya existen y que por lo tanto cuesta mucho pensar que se vayan a poder relocalizar. Sí, te escucho sobre todo en el tema del largo plazo, de pensar en años más. Y claro, en nuestro país somos súper cortoplacistas, somos muy malos para el largo plazo, de ver algo claro. Si tú me dices esto en 30, 40 años más, bueno, lo verán en el 2040, van a decir. Entonces, ¿por qué es importante avanzar hoy día? ¿Por qué es importante, como decías tú, no sé, los planos reguladores, en todos los temas que al final definen dónde vivimos, cómo nos movemos? ¿Por qué es importante incluir hoy día el cambio climático? ¿Cuál es el timing que te obliga a tomar esta decisión ahora? Lo que tenemos que entender es que el cambio climático funciona con una tremenda inercia. Probablemente los efectos que estamos viendo ahora
no son consecuencias de las últimas 2 décadas, sino que son el resultado acumulado de emisiones de combustibles fósiles que se están dando hasta un siglo. Por lo tanto, lo que estemos haciendo ahora va a tener repercusiones en las próximas décadas, en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Entonces, tenemos que entender que hay un nivel de incertidumbre importante y que, por lo tanto, nuestros planes reguladores tienen que anticipar esa incertidumbre más que ser reactivos a fenómenos que vayan ocurriendo. El caso que tú mencionaste, el tsunami, es bastante claro. Nosotros sabíamos que hay tsunami en la costa de Chile. Históricamente han ocurrido. El año 1960 ocurrió uno que devastó una gran parte de la zona costera del sur de Chile. Y sin embargo, recién después del año 2010, una vez que tuvimos la tragedia, se empezaron a modificar estos instrumentos e incorporar esta amenaza a los planes reguladores. Por lo tanto, tenemos que adoptar un enfoque mucho más anticipatorio frente a esa incertidumbre que afrontamos con el cambio climático. ¿Y qué tipo de medidas, por ejemplo, en un plano regulador para entender bien, se pueden aplicar? ¿Qué tipos de cosas no se podrían hacer en este escenario con el cambio climático avanzando a la velocidad que avanza? A ver, el plano regulador puede hacer varias cosas. La cosa más básica y más útil es restringir la densidad de ocupación. Ya. Es decir, cuánta gente puede vivir, cuánta gente puede residir en esta. ¿Cuánto por metro cuadrado? En sencillo. Por hectárea, claro, exactamente. Ya. Entonces, nosotros nos encontramos con datos bastante preocupantes. Es que los planes reguladores apuntan, de los municipios que estudiamos, apuntan en la dirección contraria. Como si tú ves en el artículo, en promedio permiten más o menos incrementar por 9 veces las actuales densidades en esta zona. Entonces los planes reguladores actuales dejan que se coloque cada vez más gente en estos lugares expuestos. Entonces eso es lo primero que debe intentar controlarse. El plan regulador también puede determinar qué tipos de uso de suelo se pueden tolerar en ciertas áreas y no otros. Entonces también en el fondo podríamos evitar o restringir o derechamente prohibir el emplazamiento en esta zona de infraestructura crítica, como te mencionaba anteriormente, escuelas, centros de salud, hogares de ancianos, por ejemplo, u otro tipo de equipamiento que puedan ser afectados por estos fenómenos y que al ser afectados generan efecto en cadena y que pueden generar muchos más problemas más allá de la destrucción del edificio. Jorge León, investigador principal del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, gracias a usted, Andrés, por la invitación. Que estén muy bien. Buenas tardes.